Pues José Manuel va a resumirnos la entrada del sintopicón, que el término Dios. José Manuel tiene la palabra. En primer lugar, buenas tardes. Voy a recapitular un poco lo que dijimos la semana pasada para retomarlo luego, por si alguien no estuvo en aquella ocasión. Y además que es necesario recapitular porque la entrada relativa a Dios, como ya vimos, pues tiene mucha relación con religión. Como decíamos entonces, pues Adler empezaba con la problemática de la incomprensión entre el que es creyente de una fe determinada y el que no es creyente, el que es ateo, entonces niega esa creencia. Y a partir de ahí, pues digamos que ampliaba el horizonte, pasaba de lo que es la fe, digamos, personal, subjetiva, a lo que es la religión entendida pues como un conjunto de normas, de creencias, ya no meramente subjetivas, sino sociales, que articulan toda la vida del hombre, la vida feliz, decía. De esto hablaremos después. Y precisamente lo interesante de esta visión de Adler es que la religión pues no es una cosa, digamos, como se dice ahora, un mero asunto privado. O sea, no es algo del fuero interno de la conciencia, sino todo lo contrario. Es un asunto social, un asunto político, en consecuencia también, y precisamente la gran problemática de la religión, y el problema de la religión, la gran aporía, por así decirlo, es la intolerancia que existe entre las distintas religiones, sobre todo respecto a lo que se refiere a las religiones del libro como primer analogado de lo que es la religión. Ya decíamos también que Adler parte de que la religión, o el origen de la religión, pues es la palabra revelada por Dios, que queda codificada pues en los libros sagrados, en este caso concreto por cuestiones históricas de la propia tradición de la que bebe Adler. El libro sagrado es la Biblia, del Corán no habla, aunque efectivamente pues había algunas referencias a través de Gibbon sobre el Corán y Mahoma. Nosotros ampliamos un poco la temática respecto al Islam y las diferencias que puede haber en lo referente a otras religiones del libro, como el cristianismo principalmente. Y por un lado citaba, pues, a propósito de la cuestión de la tolerancia, pues, la supuesta tolerancia que había en tiempos donde imperaba el politeísmo. Digo supuesta, Adler los ponía así más o menos, nosotros evidentemente pues negamos la mayor, pero Adler dejaba ahí esa idea que era bastante habitual, sobre todo pues en la época moderna con Locke o Voltaire, que tienen dos ensayos sobre la tolerancia precisamente. A este propósito, pues Adler, para resolver el problema de la intolerancia entre las distintas religiones, pues apelaba a lo que apelaba precisamente Locke, a la religión natural, entendida pues como los signos, digamos, positivos de la revelación. Se venía a decir que esa revelación pues era igual en las tres religiones del libro, y entonces pues los demás elementos, según Locke, elementos dogmáticos y elementos pues de la tradición, pues eran, digamos, una suerte pues de prejuicios de los que habría que prescindir, que es algo parecido a la famosa parábola de los tres anillos de Lessing, y que es algo muy habitual hoy. En fin, todas las religiones monoteístas pues creen en Dios, entonces hay que suprimir la dogmática y ya se arregla el problema. Entonces Adler empezaba a discutir acerca de las relaciones Iglesia-Estado que se derivaban de toda esta problemática. Citaba a Platón, citaba a Santo Tomás, el problema de la legitimación de la monarquía, el gobierno monárquico como el mejor porque era reflejo del orden natural, es decir, de la misma manera que en el orden del universo impera Dios, pues como es la mejor forma, la forma más feliz, también la monarquía es la que ha de imperar como gobierno más perfecto. Aquella famosa frase que rescata Aristóteles de la Ilíada, precisamente, de que no es bueno que gobiernen muchos, sea uno el que gobierne. Después, pues la otra perspectiva, la que niega pues la influencia de la religión en el gobierno, es decir, que una cosa pues es la religión y otra el Estado, que es la de Marsilo de Padua, por ejemplo, que la toma de Oca,
que curiosamente pues Adler no lo citaba a Ockham ni su obra sobre el gobierno tiránico del Papa. Y después, como conclusión, llegaba Adler a la Constitución norteamericana, que dice que, inspirándose en Locke, establece la tolerancia entre confesiones. Lo cual en el fondo, pues, y nunca mejor dicho, en el caso de religión, era la madre del cordero de todo el asunto, porque, a pesar de que aparentemente parecía una solución plausible, resulta que no. Es una falsa solución, puesto que el Estado no puede fingir, digamos, neutralidad entre las religiones. Se puede tolerar a determinadas confesiones siempre que no atenten contra el Estado, pero el Estado, los distintos estados históricamente pues mantienen relación con la religión. No solo es la posición de Santo Tomás o la de Locke diciendo pues que en el fondo pues lo de Napoleón, que un cura me haga 100 gendarmes, ¿no? La religión pues sirve para el gobierno natural, ayuda a la mentira política famosa, ¿no? La religión como mentira, pero también pues en las distintas sociedades políticas históricas el peso de la religión es muy importante, aunque solo sea como tradición. Y no solo eso, sino que las religiones monoteístas de alguna manera son las que fundamentan distintos proyectos políticos, sobre todo proyectos imperiales, que quieren extender a todo el mundo sus propias concepciones sobre el hombre, sobre la política y sobre la religión también. Entonces, el proyecto del imperio de Alejandro universal estaba hecho desde la perspectiva, como hemos dicho nosotros, del ego trascendental, en este caso de Zeus. O sea, Alejandro no tomaba, y esto es muy importante para el tema de Dios, no tomaba como referente pues, al acto puro de Aristóteles. Cuando se coronaba Faraón pues, en Egipto, tomaba la imagen de Amón. Entonces el faraón es una persona divina, y Alejandro también. Y es una persona divina que supuestamente conoce todo, que es la perspectiva de Zeus entre los griegos, y así sucesivamente. En el caso pues, de las monarquías cristianas, pues el rey es ungido, los famosos 2 cuerpos del rey de Kantorowicz. O sea, la monarquía, pues el sujeto de la monarquía es divino, y el imperio español se fundamenta precisamente así. Es la perspectiva de un Dios que conoce a todos los hombres. Entonces no puede haber gente dejada de la mano de Dios. Entonces una vez que el mundo está globalizado efectivamente, pues hay que llevarles la fe verdadera a todos los hombres. Yo que decía Menéndez Pelayo, claro, España, evangelizadora de la mitad del orbe, pues ahí está, ahí se ve lo del el ego trascendental y hasta dónde llegó. Y en el caso de Estados Unidos, que dice Adler, más claro todavía. Eso de que confiamos en Dios, pues ahí se ve por qué tienen que llevar los Estados Unidos la democracia a todo el mundo. Pues porque Dios les ha expresado el destino manifiesto de que ellos han vivido siempre en democracia, entonces por voluntad de Dios tienen que llevar la democracia a todo el mundo. Entonces ya veíamos de alguna manera cómo la problemática de Adler, según lo que él expresa respecto a la religión, pues quedaba cerrada en falso de alguna manera. Y también veíamos efectivamente que el origen de la religión era la revelación de Dios. Entonces Dios y la religión tienen mucho que ver. Y ahora vamos a hablar precisamente de Dios, tal y como lo concibe Adler. Además lo concibe de la manera más clásica que pueda haber. Porque Adler empieza la entrada del Sintopicon diciendo, salvo algunos matemáticos, todos los autores de la recopilación de los grandes libros citan a Dios. Todos, prácticamente. Y de hecho, pues todas las referencias cruzadas, que en el sistema de exposición de Adler, después de realizar una breve introducción, unas páginas, introduce pues una serie de tópicos con una especie pues, de esquemas donde aparecen los puntos fundamentales. Y después referencias cruzadas, es decir, relación con otras entradas. Pues en la entrada de Dios, pues prácticamente las referencias cruzadas son con casi todas las otras referencias. Hay referencias a la voluntad, sabiduría, religión, por supuesto. Entonces, realmente para Adler, la religión, o sea, que Dios, en este caso, es la entrada fundamental. O sea, es la idea fundamental de toda la recopilación que él hace.
Casi se podría decir que aquí funciona el famoso silogismo, bueno, el famoso condicional de los hermanos Karamazov, ¿no? Que están los protagonistas de la novela de Dostoyevsky sentados ante el fuego y empiezan a discutir. Dice, no, es que yo no creo en Dios. Dice, Dios no existe, mucho cuidado. Si Dios no existe, todo está permitido. Entonces ahí Dios es el fundamento de la moral. Y realmente es el fundamento del mundo, no se concibe el mundo sin Dios, y esta es la idea de Adler. Claro, respecto al problema de Dios, vuelve a surgir el contrario, el ateísmo. Entonces ahí es otra vez el enfrentamiento entre el que cree y el que no cree. Ahora bien, la perspectiva de Adler, él ya lo dice, en el caso de Dios es fundamentalmente filosófica. O sea, son los autores que han hablado de Dios, que son, pues, en la práctica, todos los clásicos. Y entonces se parte de Dios. Ahora bien, ¿qué es Dios? O mejor dicho, en este caso, ¿qué es lo que niega el ateo al negar a Dios? Dice, él niega un ser, pues, dotado, pues, de atributos infinitos, de una voluntad, pues, que no puede medirse, una sabiduría que tampoco puede medirse, no está determinada, y también se niega, dice, un ser personal, lo cual ya nos mete en una situación muy compleja, que es la idea de persona. Aquí Adler encuentra un problema muy serio, porque acudiendo a la definición de persona de Boecio, que es muy conocida, es decir, la de sustancia individual de naturaleza racional, ve que eso no se puede aplicar a Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios no es un individuo, pues, en el sentido de los individuos humanos, no es corpóreo, que ahí es el fundamento del principio de individuación. Entonces es difícil definir así a Dios como persona. ¿Qué se quiere decir cuando se dice que Dios es una persona? ¿Qué se quiere decir cuando se dice que hay tres personas en la Trinidad, en una sola? Que es realmente una cuestión fundamental. Claro, ¿qué tres personas son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque solo el Hijo se encarnó. Y las otras, pues, no tienen cuerpo, no son individuos. Claro que este es un problema básico para entender, pues, cómo se organiza todo el mundo según la concepción del árbol predicamentario, que es fijista, es decir, parte de una serie de ramas y de géneros y especies que son fijos. Como diría Linneo, las especies las crea Dios y así permanecen por los siglos de los siglos. ¿Qué problema hay aquí? Claro, es un problema que se planteó, muchos autores lo plantearon. Yo, cuando estudié el problema de la racionalidad de los brutos, de si los brutos, los animales, son racionales o no, según como lo planteaba Feijóo en el siglo XVIII, precisamente el problema que se planteaba ahí era el del árbol predicamental. Porque si decimos, como decía Feijóo, que los animales también son racionales, entonces ¿dónde queda la definición de hombre como animal racional? Parece, pues, que es la especie, en este caso la diferencia específica racional, parece, pues, que es común también a los animales. Entonces parece que no tiene sentido la definición. ¿Cómo resolvía esto Feijóo? Bueno, Feijóo no era un defensor suyo. Pereira de Castro, en su propugnación de la racionalidad de los brutos, curiosamente cita a varios autores escolásticos donde dice que realmente el racional es un género común. Y además es común a Dios, a los ángeles y al hombre. Claro, ¿qué problema hay aquí? ¿Cómo puede ser entonces común a todos? Porque la diferencia específica en este caso, pues, es la corporeidad. Es decir, el hombre, pues, es un viviente racional corpóreo. Dios y los ángeles, y además, claro, es capaz de razonar. ¿Por qué? Porque es corpóreo. Porque el razonamiento, pues, necesita del cuerpo, es decir, necesita, bueno, eso es lo que decía Bacon de juntar y separar. Y entonces los seres que no son corpóreos, según esta perspectiva, Dios y los ángeles, no pueden ser racionales. Claro, ¿cómo puede ser racional algo que no razona?
pues son racionales en el sentido pues, del cogito de Descartes, curiosamente, es decir, a base de intuiciones, de golpes de inteligencia, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Claro, esto no parece que no encaja. ¿Qué pasa? Pues que aquí lo que funciona es la perspectiva espiritualista, la de los vivientes no corpóreos, como define el materialismo filosófico, el espiritualismo, frente al materialismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el materialismo dice que los vivientes tienen que ser corpóreos y el espiritualismo, en este caso el asertivo, pues porque admite el cuerpo, también admite la existencia de vivientes incorpóreos. Entonces el árbol predicamental de Porfirio pues, está hecho desde esa base, que nosotros pues, vemos como una especie pues, de incorrección, de trampa, pero que realmente ha funcionado así pues, durante 2000 años, por poner una cifra redonda. Y en el fondo pues, esta perspectiva también estaba de alguna manera presente en Aristóteles, porque cuando Aristóteles decía que el hombre es animal racional, en el fondo la racionalidad pues, no era una diferencia específica que privilegiase al hombre. Para Aristóteles pues, el hombre era un animal más y la racionalidad pues, era una virtud más entre otras. Era en el fondo el mito de Prometeo, de que se reparten las virtudes entre los animales y al hombre pues, le queda la racionalidad, ¿no? El logos. Claro, entonces aquí Adler resuelve la cuestión precisamente desde esta perspectiva. Dice, efectivamente Dios es un ser personal, en el sentido de que es, atención, autosubsistente, que es la definición, curiosamente, de sustancia que da Spinoza, aquello que es en sí y se concibe por sí, y que es una definición sobre la que va a estar girando todo el problema de la existencia de Dios, tanto de los que la afirman como de los que luego la niegan. Sigamos adelante. Otra cuestión que aparece aquí respecto al problema de Dios, que aparece en religión. La diferencia pues, entre politeístas y monoteístas. Dice Adler, ambos hablan de dioses personales. Pero ¿cuál es la diferencia aquí entre el politeísmo y el monoteísmo? Pues dice Adler, claro, los dioses politeístas, pues, Zeus, Hera, Hefesto, etc., no son dioses autosubsistentes en este caso, están sometidos al destino, están sometidos a un entorno. De hecho, pues cuando leemos la Ilíada de Homero, pues vemos que los dioses pues tienen un animal, Zeus se identifica con el águila, está en un entorno también, que es en el fondo pues la base de la que partirá pues la filosofía de tradición académica, que es la crítica pues a la mitología secundaria, al delirio mitológico, y que en tanto que niega pues, esas deidades secundarias, elimina el ego trascendental, curiosamente. Es una filosofía sin ego trascendental. Por eso luego Alejandro Magno pues, tiene que volver a la mitología. Por eso también los estoicos, cuando hablan del cosmopolités, vuelven a Zeus, que también está sometido al destino. Crisipo es el que escribe un himno a Zeus, me parece. Cleantes, eso es. Cleantes. Y realmente la filosofía griega se mueve ahí. Claro, la filosofía griega también plantea unos primeros principios, el logos de Heráclito, el acto puro de Aristóteles, el demiurgo de Platón. Claro, sí son personales. El acto puro de Aristóteles sí parece que es personal, lo que pasa es que no conoce el mundo. Es decir, es una especie de primer principio que da el primer impulso y es el que permite que haya el movimiento, pero no conoce el mundo, que eso es una cuestión fundamental. Aquí Adler pues, empieza, digamos, a distinguir el ateísmo, o hace una primera distinción respecto a tipos de ateísmo, porque cita precisamente pues, a la apología de Sócrates, donde a Sócrates se le acusa de negar los dioses de la ciudad, por eso se le acusa de impiedad, de asebella. Entonces Sócrates dice que sí cree en un Dios. O sea, es lo de Voltaire, lo de Sócrates, ese ateo que solo cree en un solo Dios. Entonces Sócrates es ateo de los dioses del politeísmo, pero de alguna manera pues, defiende el Dios monoteísta, dirá Adler. O como decía Feijóo, Sócrates fue el que encontró ese principio verdaderísimo, que dice,
de que la deidad es inmultiplicable. Entonces ahí ya establece Adler, digamos, una ramificación. Por un lado están los dioses politeístas, o sea, las religiones politeístas, y por otro lado está el dios monoteísta. También señala Adler otra cuestión, bueno, aquí está el problema también que decía Gustavo Bueno, claro, que el inventor de la teología, entonces el inventor pues, del dios monoteísta es realmente Aristóteles. Aquí Adler pues tampoco lo señala como tal, o sea, Adler vuelve otra vez a partir de Dios como un hecho, y después sí habla mucho de Aristóteles, claro, porque las pruebas de la existencia de Dios, en el fondo es tomar los argumentos de Aristóteles. Pero digamos que no es el punto de partida de Adler. Es una cuestión ya posterior, además referente a Santo Tomás. O sea, primero va Santo Tomás, luego Aristóteles, en esta perspectiva. Y Adler, digamos que salta un poco más para hablar de distintas variedades de ateísmo y, curiosamente, dice, en algo se parecen los que defienden el Dios monoteísta a los que son ateos, a los que son deístas y a los que son panteístas, o sea, a los que dicen que Dios es inmanente al mundo. ¿En qué se parecen? Pues en que todos van contra el delirio politeísta. O sea, digamos que ahí todos están con Dios, unos para afirmarlo, otros para negarlo. Hay una cuestión aquí sobre a quiénes considera el panteístas. Hay tres doctrinas que él sitúa en el panteísmo. La primera es la escuela estoica, bueno, así en bloque, digamos, no distingue autores, sino que digamos que como argumento general los estoicos dice son panteístas. También Plotino dice que el mundo como es una emanación de Dios, pues entonces digamos que está dentro de... O sea, el Dios es inmanente al mundo. Y luego cita a Spinoza también, que ya es un tópico, pero atención, dice que no está muy claro eso de que el Dios de Spinoza sea panteísta. ¿Por qué? Dice, porque está la distinción que establece Spinoza entre la natura naturante, natura naturans, y la natura naturada, o sea, la natura naturata. Distinción que es efectivamente muy importante y de hecho aquí Spinoza va a ser un autor fundamental, como veremos. Por explicar un poco someramente pues, lo que es el problema de la ontología de Spinoza, de lo que trató Vidal Peña hace ya muchos años en una tesis desde luego muy considerable. Claro, el problema aquí del Dios, de la sustancia de Spinoza, de aquello que es en sí y se concibe por sí, de que supuestamente pues eso anega al mundo o no. El problema básico, digamos, son los modos de la sustancia, por así decir, que son el pensamiento y la extensión. Claro, lo que pasa es que en Spinoza, al contrario de lo que sería en Descartes, con el alma y el cuerpo, y en el fondo pues con casi toda la tradición, digamos que estos son dos modos más, porque existen infinitas cosas de infinitos modos. Es decir, ahí Spinoza dice que hay una pluralidad, que es realmente es el punto de partida del materialismo filosófico. Materialismo no es igual a monismo, sino pluralismo. Y entonces hay modos infinitos, inmediatos, claro, y luego están modos infinitos mediatos, que en el plano de la extensión pues, son el reposo y el movimiento. O sea, el motus et quies, que es la mecánica de Galileo, que era la que conocía Spinoza en su momento. Y luego, en el orden del pensamiento, ahí es donde la cosa parece paradójica. Por un axioma de la ética, dice homo cogitat, el hombre piensa. Claro, pues ese es el modo del pensamiento, que es aplicable a todo el universo. Podemos decir el hombre piensa, sí, pero no podemos decir un sistema planetario piensa, por ejemplo. Y entonces el orden del pensamiento realmente pues es un orden racional, objetivo, que no está sustantificado. No es como en Descartes, que son dos sustancias distintas. Por un lado está el pensamiento y por otro la extensión, y se relacionan pues de manera azarosa, ¿no? Prácticamente van paralelas. Y entonces aquí Spinoza establece una distinción fundamental. Adler dice que hay varios autores que discuten sobre esto. Tampoco es que Adler
se ponga a discutir de manera extensa el tema de Spinoza, pero al menos ya se da cuenta de que esta distinción es un poco comprometida. Después sigue con los deístas. El primer deísta que cita, Lucrecio, curiosamente. Después pues ya pasa a la época moderna, a Voltaire, parece que Kant también. El dios de Newton parece que también es como el arquitecto supremo, ¿no? Porque está el dios del epílogo de los principios matemáticos, parece que está sumido pues, en el espacio y el tiempo infinitos. Y después cita Adler también a los agnósticos, que no saben si existe Dios o no, y a los gnósticos también. Y entre los gnósticos, curiosamente, cita a Maimónides, que no es muy habitual pues, ver a un autor pues, de la filosofía judía, además un autor muy próximo, porque parece que estuvo en la judería de Oviedo, según tengo entendido. De hecho, pues hablaron de él hace unos años en un acto. En fin, entonces lo de Maimónides, ¿por qué le meten los agnósticos? Porque Maimónides dice, podemos probar a Dios de muchas maneras. Por vía racional, por la fe, pero nosotros no conocemos los infinitos atributos de Dios, curiosamente, anticipando a Spinoza. Entonces le mete ahí como agnóstico, lo cual pues no tiene por qué ser así, pero es curiosa la referencia. Y luego cita a los gnósticos. Y aquí otra curiosidad, o digamos, algo muy, muy importante. ¿A quién incluyen los gnósticos? Además, como referente principal, a la Ilustración. Ni más ni menos que a la Ilustración. O sea, ahí el mito de la Ilustración se viene abajo completamente. Lo de las luces de la razón, dice, es la revelación divina, que ya decía Santo Tomás. Entonces la Ilustración ahí no tiene gran cosa que ofrecernos. Al menos como fenómeno global, la Ilustración como las luces, la ruptura de las cadenas, eso es una metáfora pues, puramente religiosa. La Ilustración ahí no tiene más cabida que como gnosticismo. Hace esta clasificación Adler que es muy interesante. Sin embargo, el tema fundamental al que dedica Adler la entrada a Dios es, digamos que una de las grandes problemáticas de la historia de la filosofía, la demostración de la existencia de Dios. Cuestión pues que tiene en fin, un elenco de autores ya prácticamente interminable, que se remite prácticamente hasta nuestros días, y que tiene dos modalidades principales, por así decir. Una es la demostración a priori, que es el famoso argumento ontológico de San Anselmo, sí. Y luego pues tenemos las demostraciones o pruebas, quizás sería mejor decir, a posteriori. Claro, evidentemente aquí es necesario referirse pues otra vez al origen genuino de la teología natural, que es el Dios de Aristóteles, que es el Dios que aparece en el libro octavo de la física al final, después de hablar de todo el problema del movimiento, de que todo lo que se mueve es movido por otro. Aristóteles, para evitar el monismo en el que caían pues, todos los presocráticos, Tales, Anaximandro, etc., para evitar eso de que parece que todo se relaciona con todo, para romper esa inmanencia, aparece ahí el primer motor, que es uno, eterno e inmutable. Es decir, es el que da el primer empuje del movimiento, que es eterna actualidad, que es el acto puro de la metafísica en el fondo, y que reaparece en el libro 3 de la metafísica, primero pues como una serie de aporías. La metafísica, aunque es la distinción de física y metafísica que luego se estableció cuando se clasificaron las obras de Aristóteles, pues la metafísica trata precisamente de cómo resolver las aporías en el mundo de lo que es, de la ontología. Entonces ahí va planteando una serie de aporías. Dice, la ciencia, primera, es de las sustancias o de los accidentes. ¿Puede haber una ciencia o puede haber muchas? ¿Existen las formas o solo existe como dicen los presocráticos, solo existen los 4 elementos? El fuego, el aire, el agua, etc. Y después ya en el libro 11, al final el libro 11 me parece que resuelve las aporías. Cita los 3 famosos principios de la lógica. El principio de identidad, el de tercio excluso, o sea, las cosas o son o no son, no puede ser ambos al mismo tiempo,
y el principio de no contradicción. O sea, una cosa no puede ser y no ser a un tiempo. Y también, pues ahí aparece otra vez el motor inmóvil de la física, pero ahora ya como acto puro, o sea, como sustancia incorruptible, que ni se genera ni se corrompe, diríamos, está en el mundo supralunar, y realmente ese acto puro pues es el que sirve después para las pruebas de la existencia de Dios, en el fondo, y son las pruebas a posteriores de las 5 vías de Santo Tomás, ¿no? La vía del movimiento, de la causa eficiente, el ser necesario, los grados de perfección y el gobierno del mundo, que son luego las vías que analizará Kant en la dialéctica trascendental. Pero ahí también Kant analiza el argumento ontológico de San Anselmo, pero lo analiza de una manera que hoy día ha sido dada casi como original, casi como la fundamentación pues, de una nueva era, ¿no? el New Zeit, que se dice en alemán, ¿no? La modernidad, que estamos cansados de escucharlo constantemente. Pero realmente esto no es así, aunque luego si digas esto te puedan censurar o no quieran saber nada del asunto. Y para eso pues hay que remontarse a lo que es la prueba a priori ontológica de San Anselmo. Para los que hayan leído pues, el proslogia de San Anselmo o que tengan una mínima noción de historia de la filosofía, pues sabrán que el argumento ontológico de San Anselmo empieza primero invocando a Dios. O sea, se parte de aquello que se quiere demostrar. Y entonces dice San Anselmo, la definición de Dios es aquello cuyo mayor no puede ser pensado. Entonces dice, el insensato, el que niega la existencia de Dios, está negando aquello cuyo mayor no puede ser pensado, pero al negarlo pues está reconociendo que existe el concepto. Entonces, como el concepto ya tiene en sí mismo la máxima perfección, la esencia de Dios implica la existencia. Entonces queda demostrada la existencia de Dios por este argumento a priori. Claro, ya inmediatamente le surgieron detractores a San Anselmo. Está el Gaunilo, que no es muy conocido, pero Santo Tomás le dedica una parte muy importante de su obra a analizar ese argumento ontológico. Y Santo Tomás dice que sí, que efectivamente el concepto de Dios, pues sí, es el que contiene todas las máximas perfecciones, pero es solo un concepto. Es decir, sí, como concepto podemos decir que la esencia del concepto implica su existencia. Ahora bien, no podemos saltar, dice Santo Tomás, de la esencia del concepto a su existencia, porque lo mismo podríamos decir de una isla que está en un lugar ignoto que desconocemos, y entonces la esencia de esa isla pues también implicaría su existencia. Entonces, realmente la prueba ontológica ya se sabía que no llevaba a ningún lado, que la posibilidad del concepto, en base a su esencia, no implica la existencia. Es decir, que el ejemplo que pone Kant de los 100 táleros ideales y luego los 100 táleros reales, en el fondo es un ejemplo que ya conocía todo el mundo en su entorno. Era un ejemplo escolástico, completamente. Esto lo dice Brentano también en unas lecciones que se recopilaron en la época del nacionalcatolicismo, creo que fue Millán Poyes el que las tradujo, sobre la existencia de Dios. Y precisamente dice esto, Brentano, que en el fondo la prueba ontológica pues, es una cosa vacía completamente. Es un concepto que suponemos tiene todas las perfecciones, pero queda ahí en concepto. ¿Por qué se queda en concepto? Claro, Santo Tomás lo fundamenta de una manera muy concreta, y todo el tomismo. Porque, efectivamente, en Dios, dice, es el único ser en el que se identifican esencia y existencia. Pero nosotros no conocemos la esencia de Dios. Nos es desconocida. Nosotros, como diría Maimónides, no conocemos hasta dónde llegan los atributos de Dios. Y entonces, en el concepto no podemos encontrar que de la esencia se derive la existencia. Por eso Santo Tomás acude a las pruebas a posteriori. Pruebas que, como bien sabemos, y en el fondo, pues como Santo Tomás tenía que reconocer, aunque no lo dijera exactamente, pues no llevan necesariamente, no llevan al Dios de la teología revelada, o sea, llevan al acto puro, efectivamente, pero de ahí no se sigue que ese tenga que ser el Dios de Abraham o de Jacob.
Es decir, en el fondo, pues la recuperación por la vía de la teología y redactación también, no son meros comentarios, de lo que es la filosofía clásica griega, pues tiene un efecto disolvente sobre las propias creencias religiosas, sobre el monoteísmo, porque en el fondo ahí pues está ya el germen del ateísmo, por así decir. Está en el germen de que si Dios no existe todo está permitido también, como veremos. Pero vamos a seguir con esta cuestión. Ya Santo Tomás, como vemos, niega que la prueba ontológica a priori sea válida. O sea, no nos sirve, es una prueba meramente lógica, conceptual. Pero de ahí no se puede saltar al orden real. Claro, Suárez, en las disputaciones metafísicas, lo que Santo Tomás atribuye a Dios, pues viene a decir que prácticamente en todos los entes está ya, o sea, la distinción entre esencia y existencia es una distinción de razón. O sea, no podemos, un ser existente pues ya tiene su propia esencia, por así decir. Que en el fondo pues es una readaptación de la escolástica siguiendo pues lo que ha planteado Occam, ¿no? Del Dios voluntarista, ¿no? El Dios que puede hacer que todo sea de otra manera, que es el Dios que que es el Dios que está detrás de las concepciones de la relación Iglesia-Estado que supuestamente pues, parece que llevan a la tolerancia y demás, ¿no? Pero en realidad es el Dios protestante, frente al Dios católico que efectivamente dice que el orden del mundo, tal y como establece Dios, pues tiene que llevar a la monarquía como forma política ideal. Y de Suárez, precisamente, toma Leibniz el problema de la distinción entre verdades de razón, que son las que ve Dios, o sea, para Dios todas las verdades son de razón, y verdades de hecho contingente. Y efectivamente Leibniz dice que la prueba de Dios pues es una prueba de posibilidad. O sea, Leibniz toma también de Santo Tomás, efectivamente, la distinción es entre posibilidad del concepto y posibilidad pues, de la cosa. Pero esto, digamos que tiene truco, porque en el fondo, pues, Dios es el ser perfectísimo, es el ser de las máximas posibilidades, contiene en sí todas las posibilidades, y este es el mejor mundo de los posibles, y entonces si es posible, existe. O como diría Wolff después, tomando a Leibniz, ens realissimus est omnimoda determinatio. O sea, el ser realísimo es la completa determinación, es la posibilidad absoluta, es la existencia absoluta. Y precisamente desde esta perspectiva empieza Kant a escribir la crítica de la razón pura. Es decir, es una especie pues, de recopilación o de readaptación de toda la problemática de la existencia de Dios, desde San Anselmo pues, hasta su época, de finales del siglo XVIII. Tomando a su vez pues, la religión natural que había tomado Hume precisamente para negar las pruebas de la existencia de Dios a posteriori. Es decir, de la religión natural, del orden del mundo, de la finalidad, la presunta finalidad que vemos en las cosas, no podemos deducir la existencia de Dios. Son solo regularidades. Y entonces Kant, como sabemos, leyendo la crítica de la razón pura, empieza planteándose la cuestión de cómo son posibles, lo que él dice, los juicios sintéticos a priori. Es decir, cómo es posible la prueba a priori de la existencia de Dios en este caso. ¿Cómo es posible? Los juicios a priori dice que están en las ciencias, o sea, son los fundamentos trascendentales de las ciencias. Él ha estudiado la mecánica de Newton y todos los principios de Newton, las leyes de Newton sobre el movimiento, el reposo, dice que esos son juicios sintéticos a priori, son fundamentos de la posibilidad de la experiencia. Además lo dice así, con todas las letras. Y de hecho Kant es con todas las letras un escolástico, él no lo oculta. Su manera de razonar en las tres críticas es la distinción que hace entre estética, analítica y dialéctica, pues es la distinción que se hace en la escolástica entre el concepto, el juicio, que es el ensamblaje de los conceptos por la cópula, y el razonamiento, que es pues, deducir a través de dos juicios, ¿no? Es el silogismo en el fondo. Lo que pasa pues que él lo llama estética para referirse pues, a la experiencia analítica, para las proposiciones y dialéctica, precisamente para ver las tesis y las antítesis, las aporías de las que ya había hablado Aristóteles.
Entonces, realmente, como digo, Kant es un escolástico. Luego está el problema del, si Kant era un escolástico, pues ¿por qué no mantuvo las 10 categorías tradicionales? Señala Gustavo Bueno, claro, que al reducirlas a 4, pues no se sabe muy bien qué quiere decir. O sea, las 10 categorías, desde la sustancia, pues pasando por los 9 accidentes, se reducen a 4. Cantidad, cualidad, relación y modalidad. Que además pues entran en correspondencia con lo que son las 4 aporías de la dialéctica trascendental sobre si existe libertad o no, sobre si hay un principio del movimiento o no lo hay, sobre si el mundo es simple o complejo y sobre si hay un ser necesario o no lo hay. Claro, ahí las ponen en correspondencia, no aparece la sustancia. ¿Por qué? Porque precisamente sigue a Hume. Entonces la sustancia, lo que es en sí y se concibe por sí, que diría Spinoza, eso no existe. ¿Qué existe? Existe lo que recibimos nosotros del exterior, la inherencia, que aparece como uno de los esquemas precisamente en la modalidad, en la categoría que se refiere a la existencia o inexistencia de las cosas. O como dicen los alemanes, el Dasein, el ser ahí. Y aparece ahí la sustancia, digamos, reducida a inherencia, es decir, no podemos conocer la sustancia, lo que es en sí y se concibe por sí, y solo recibimos la inherencia, solo recibimos algunas señales empíricas que el sujeto trascendental, desde sus categorías a priori, analiza y procesa. Claro, aquí evidentemente las aporías de Kant se corresponden varias con las vías de Santo Tomás, nos dicen que no podemos deducir de eso que exista Dios. O sea, en la dialéctica pues no vemos a Dios al final del camino. También precisamente en la dialéctica trascendental mete, aparte del argumento ontológico, de que ya hablamos, pero que en el fondo pues es el mismo razonamiento de Santo Tomás y también de Leibniz, mete también otras 2 pruebas que tienen que ver con las vías de Santo Tomás, curiosamente. Dice, hay otros 2 argumentos. Uno es el físico-teológico o teleológico, de que hay una gradación en los seres que nos lleva a Dios, y otro es el cosmológico, que tiene que ver con un orden del mundo. Dice, aquí esto tampoco se puede concluir nada. Entonces parece que Kant niega a Dios. Pero ¿cuál puede ser la sorpresa de quien se dedique a leer sin prejuicios, por así decir, la obra de Kant, para que después, al leer la crítica de la razón práctica, partiendo precisamente de una de las aporías de la razón pura sobre la libertad, que en la razón práctica hay un factum de la razón, que es la libertad, y es una libertad que encima está fundamentada por Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que lo que en la razón pura no puede existir? Porque es un resultado pues, de la rueda de la razón que se vuelve loca, de los paralogismos. Es un silogismo disyuntivo que nos lleva a una paraidea, a una falsa idea. ¿Cómo puede ser eso? Entonces es la ilusión trascendental, efectivamente, que me acaba de señalar Tomás. Es decir, hay que recuperar a Dios como fundamento de la praxis humana. Como diría Marx en su tesis sobre Epicuro y Demócrito y Epicuro, dice, claro, Kant anula a Dios, pero luego lo recupera como falsa conciencia y mete la alienación en el sujeto. Además, curiosamente, aquí se ve lo que es la contrarrevolución tolemaica, que la ha llamado Gustavo Bueno, que realmente se ha vuelto a poner al hombre en el centro. Además, el hombre que está fundamentado por Dios. La libertad del hombre se fundamenta por Dios. Y se fundamenta, curiosamente, con los imperativos categóricos. Es decir, que tienen que ser siempre así en virtud de su forma. Da igual otros condicionantes. Además, se lo pone precisamente el imperativo categórico, que es incondicionado, en virtud de su forma, frente al imperativo hipotético, que es en el fondo el del derecho romano, que yo doy para que tú me des, que es el probabilismo, que es la moral católica, curiosamente. ¿Sí? Entonces aquí lo que hace Kant es utilizar la escolástica pues, para fundamentar la teología protestante, en el fondo. Y ya curiosamente, en la última crítica, en la crítica del juicio, otra vez por el problema de la libertad, vuelve a ponerse a Dios en la cúspide de la naturaleza.
frente a los mecanicistas, dice. Entonces hay un orden en el mundo, hay una evolución ideal, ¿no?, que decían los escolásticos además, una gradación de los seres y nos lleva a Dios. Y dice encima, igual que Dios es el artífice de la naturaleza, pues el genio es el artífice del arte. Que luego, una idea que luego se repetirá en el romanticismo, el genio creador que no está sujeto a ningún condicionante, está por encima de su tiempo, que es el romanticismo, que eso después se repite en el idealismo alemán a machaca martillo. Schelling tiene una conferencia, dice, ¿cómo es la idea las relaciones del arte y la naturaleza, o algo así? Entonces, pues se ha recuperado lo mismo, o sea, es el mismo Dios. Y en el fondo, pues no, cuando se discute la prueba de la existencia de Dios y el argumento, se sigue con lo mismo. Russell, por ejemplo, con las descripciones definidas, el actual rey de Francia es calvo, pero también pues, el problema de las expresiones que parecen tener sentido, pero no tienen referencia. El problema de si existe Dios o no, ¿cómo lo resuelven los analíticos? Pues lo resuelven diciendo, claro, que existe un X, un ser determinado, X, que cumple P de X, que ha de existir, y ha de tener extensión o vacía. Claro, pero en el fondo no hemos salido de la prueba de San Anselmo, es que eso no demuestra nada, ni demuestra ni deja de demostrar nada. Es decir, seguimos en las mismas. Claro, evidentemente Adler pues, discute todo esto, de hecho pues, es el grueso de su argumentación, de toda su exposición, que es muy interesante, claro, él discute toda la problemática de si el Dios que está al final de las 5 vías es el Dios religioso o no, cómo medir los atributos de Dios. En fin, él discute aquí un montón de cosas, cita a Kant, por supuesto, San Anselmo, está discutiendo todas las variables posibles. Pero después, como es teísta, digamos que llega al final simplemente pues, a intentar resolver el problema pues, de los atributos divinos, de si pueden conocerse o no. Establece alguna distinción entre el judaísmo y el cristianismo, sobre todo la más fuerte pues, es la de la Trinidad y las 3 personas. O sea, en el fondo pues, el ser personal del que partió. Y realmente como él es teísta, él es creyente y tampoco lo oculta, digamos que la situación llega hasta aquí. Claro, efectivamente, pues aquí tenemos mucha materia y en el fondo pues aquí hay que, de alguna manera, pues ofrecer la perspectiva del materialismo filosófico que no se plantea como una perspectiva más, sino que es una perspectiva pues, que quiere asumir y refutar las otras, de alguna manera. De alguna manera, asumiendo las otras, dialécticamente, quedan superadas, refutadas. Claro, aquí el problema fundamental es la existencia de Dios. ¿Se puede demostrar o no? ¿Hasta qué punto se puede demostrar la existencia de Dios o no? Y sobre todo, ¿es Dios un ser necesario sin el cual ya si nada existe todo está permitido? Porque en el fondo hoy día quienes razonan supuestamente desde una perspectiva atea, curiosamente, están en la contrafigura de los creyentes. Porque dicen, por ejemplo, si Dios no existe todo está permitido. Por lo tanto, la moral católica no tiene ningún valor. El matrimonio pues, es una cosa retrógrada que nos han impuesto los curas a machaca martillo durante 1000 años. Entonces podemos meter aquí un matrimonio de homosexuales, por ejemplo. Como Dios no existe, ya todo está permitido. Le podemos llamar a la familia, bueno, claro, la familia se convierte en lugar pues, del padre y madre e hijos, pues ya es progenitora, progenitor B, y los hijos adoptados, por supuesto, porque progenitora A y B no pueden fecundar. Dirán, bueno, estos son palabras, ¿no? Son juegos de palabras, lo llamamos así, bueno, pues en fin, para saltar un poco esto, pero claro, ahí se ve que en el fondo quien ha hecho esa ley está partiendo desde esa posición teísta, negándola, pero en el fondo pues, se mantiene en la misma línea argumentativa. Es decir, como Dios no existe, pues ahora nos podemos inventar otra tradición. Pero claro, es que aquí hay una cuestión que un creyente podría ver fácilmente. El creyente dirá, creo en Dios, entonces Dios tiene que existir. Ahora bien, para el creyente que la cuestión nematológica, por así decir, de la relación del hombre con Dios,
falle, por ejemplo, supongamos que quien está en una sociedad católica pues diga, pues veo problemas con ese ser infinito al que yo le puedo rezar, al que yo le puedo implorar. Entonces pues no lo veo claro. Pero claro, desde el punto de vista tecnológico podríamos decir que Dios exista o no, es indiferente para que la gente siga yendo a misa, siga casándose según el rito católico, siga manteniendo, como decían las leyes hasta hace poco, la moral y buenas costumbres. Que eso es algo que los juristas tendrían que decir algo. ¿Qué tienen que decir sobre que en el Código Civil la familia haya desaparecido y aparezca el progenitor A y el progenitor B? Por ejemplo, ¿qué tienen que decir ahí? Tendrían que decir algo los juristas. ¿Qué ha pasado ahí? Tendrían que decir algo de por qué en la ley, pues, normalmente pues, cuando se plantea la casuística, se van diciendo, pues, se prohíbe tal cosa en los siguientes supuestos, A, B, C, D, y el último solía ser todo aquello que vaya en menoscabo de la moral y buenas costumbres. Claro, entonces ahí el punto de vista tecnológico, por mucho que digas que Dios no existe, pues, todo el problema de creencias, de instituciones, en el fondo, no puede desaparecer así como así. Esa posición es muy burda. Entonces no se puede resolver simplemente planteando que por un lado están los que creen y por el otro lado los que niegan. Entonces, claro, como negamos a Dios, negamos todo lo que tiene que ver con Dios, todo aquello en lo que está involucrado. No, claro, el problema es mucho más serio de lo que parece. Y el problema son las distintas variables de ateísmo que plantea Gustavo Bueno en La fe del ateo y que nos permiten, de alguna manera, clasificar pues, todo este fenómeno que hay de los que creen en el Dios monoteísta, los que creen en los dioses politeístas, el ateo que solo cree en un solo Dios, y también, sobre todo, los tipos de ateísmo en comparación con lo que son las religiones terciarias. Entonces, como señala Gustavo Bueno, al principio de su libro, claro, ateo pues tiene en el griego original el alfa privativa. Entonces, ateo es el que niega a Dios etimológicamente, pero esa negación puede ser de dos maneras. Puede ser la de aquel que niega a Dios y efectivamente se mantiene al margen o pone entre paréntesis todo lo que está involucrado con Dios. De alguna manera, pues no cree en Dios, pero sigue yendo a misa, por ejemplo. O no va a misa, pero digamos que le es indiferente. Es un fenómeno pues, antropológico que está ahí, no se puede negar, pero no se mete a destruirlo ni es beligerante contra él. Y luego está el ateo privativo, al que le han privado de Dios de alguna manera, no le han dejado, como decía Ortega, ¿no? La filosofía que es el resultado de la tremebunda herida que deja la fe al marcharse. Pues los ateos privativos les han arrebatado a Dios, les han dejado una tremenda herida que toma la forma de resentimiento contra todo lo religioso. Entonces tienen que atacar a la Iglesia. Los curas pues son la hez de la humanidad, son los causantes de todos los males. Es un maniqueísmo completo. Y después pues tenemos otra variante, que es la que se refiere precisamente al problema de la esencia y la existencia de Dios. Y antes de hablar pues, de los dos tipos de ateísmo que se derivan de ahí, del ateo esencial y el ateo existencial, hay que ir pues, al problema pues, de eso que llaman la demostración de la existencia de Dios. Porque claro, aquí hay que pedir el principio. ¿Se puede demostrar la existencia de Dios? Porque ¿a qué se le llama demostración? Claro, podemos demostrar algo cuando al negarlo pues, nos implica una contradicción. De una contradicción se sigue cualquier cosa, como dice el axioma de la lógica, ¿no? Si Dios existe y Dios no existe, que suelen decir los analíticos, pues entonces el bastón está en el salón, o en el rincón, o donde sea. Claro, ¿se puede demostrar la existencia de Dios? ¿Es el ser necesario? Pues no parece. En todo caso, la existencia de algo no es algo que se pueda demostrar. La existencia es una cuestión de hecho. Algo puede existir o no, pero de ahí no se deduce la necesidad de que tenga que existir. Y en el caso de Dios, pues lo mismo. Que su esencia, por ser el ser perfectísimo, que tiene todas las perfecciones, implica que
tiene que tener también la existencia como atributo? No. De hecho, pues partiendo precisamente de lo que dice Suárez de que la distinción esencia-existencia es de razón, en fin, todas las cosas que existen tienen ya su esencia no en el sentido metafísico, sino en el sentido de que tiene una serie de cualidades que desbordan por completo lo que es su mera existencia corpórea, es decir, pues todo lo que estudia el materialismo filosófico respecto a las instituciones, la noetología, toda una serie pues, de formas que son abstractas pero que están en las cosas mismas. O sea, claro, una puerta es inconcebible pues, en la forma rectangular, por ejemplo. Es decir, las cosas no son meras inherencias, no son caos de sensaciones. Hay una serie de formas que las determinan, que no están sustancializadas, sino que es materia y forma pues, en el sentido tecnológico, ¿no? De las monedas, de la materia, el metal de la moneda y la forma de la cuña, en el fondo. Entonces, pues en este caso, pues la esencia y la existencia pues no están separadas. Y de hecho, pues la esencia, en el caso de Dios, niega su existencia. Además, por lo que decía Leibniz, Santo Tomás y Kant, en el fondo. Porque la existencia de Dios lo anega todo. Y precisamente una de las cualidades de la existencia es la coexistencia. Es decir, una cosa puede existir respecto a otras. Entonces Dios, en tanto que tiene atributos infinitos que lo abarcan todo, o sea, al negarlo todo, pues desaparece todo lo demás. Entonces la esencia de Dios niega ella misma su existencia. Claro, algunos dirán, como decía Pascal, por ejemplo, claro, Dios existe, decía Pascal. Además, da un argumento muy curioso, que luego es un argumento muy reiterado incluso por personas de los que ni siquiera podría sospechar que llegasen a esa lucidez. O a lo mejor no es tan lucidez. Claro, dice Pascal, Dios tiene que existir. Imaginémonos un punto infinitamente pequeño que se mueve a velocidad infinita. Claro, o te dicen, por ejemplo, Dios tiene que existir igual, pues, Dios tiene que ser una conjetura igual pues, que la conjetura de Feynman, ¿no? De los cubos, o sea, de dos magnitudes elevadas al cubo, sumadas, que nos da una tercera al cubo. O Dios tiene que existir igual que existe el transfinito de Cantor, el cardinal de un conjunto, que es la suma de conjuntos que se pueden formar con sus elementos. Tomemos el conjunto de los números naturales, como el conjunto de números naturales es infinito, pues efectivamente el cardinal es infinito y ahí tenemos otra vez la infinitud, entonces Dios tiene que ser algo así. Podemos tomar también sucesiones, progresiones geométricas en matemáticas, por ejemplo, pues una función tal que sea 1 partido de x, cuando x tiende a 0. Como se sabe más o menos, el que conozca algo las matemáticas, cuando a 1 lo dividimos entre 1 nos sale 1, efectivamente. Pero si lo dividimos por una fracción, un medio, pues ya nos sale 2. Si lo dividimos por un cuarto nos sale 4. Entonces el límite de esa sucesión es infinito. Entonces dirán, ahí está otra vez el ser infinito. Pero claro, esto no es el ser infinito de infinitos atributos, por así decir, que ese es el ser que pide su existencia, claro. No podemos decir Dios es azul, Dios es verde o Dios, en fin, lo que se quiera, pero que Dios existe ya no es cualquier otro atributo, como ya hemos visto. La existencia es coexistencia y Dios precisamente no puede coexistir. Y entonces el caso del infinito en las matemáticas, pues digamos que es un caso límite. Dirán los matemáticos, pues es un supuesto o una convención. Y en todo caso, este infinito pues es en el fondo pues son los infinitos modos de la sustancia, que diría Spinoza, que no es el monismo en el sentido, el cosmismo en el sentido que lo entiende Hegel del conocimiento absoluto, sino que es precisamente la limitación de ese conocimiento. Es decir, hay cosas infinitas que no conocemos, solo conocemos lo que está formalizado. En el caso de las matemáticas, el infinito pues es un límite, nosotros podemos formalizar una serie de números que no está determinada, pero de ahí no se sigue el conocimiento de lo absoluto y de lo infinito. Entonces digamos que la demostración de la existencia de Dios no tiene sentido, ni tiene sentido compararlo con una ciencia como las matemáticas,
realmente pues la existencia de Dios sería una cuestión de hecho, pero es que su esencia niega su existencia. Ahora bien, vamos a ir más allá, porque hemos dicho aquí que hay variantes de ateísmo. Tenemos el ateo existencial, que decimos, que es el que dice, que el que responde a la pregunta, ¿existe Dios? Todavía no. Claro, ¿qué quiere decir eso de todavía no? Pues que Dios está haciéndose. Pero este es el Dios, digamos, del idealismo alemán, precisamente. Es el Dios de Fichte, que es el orden del mundo, lo que pasa que es el sabio, cuyo esfuerzo hacia el conocimiento absoluto, en virtud de la libertad, ojo, que se la da Dios, pues entonces llega al conocimiento absoluto. O sea, existe Dios, pero como la fase última del hombre, que dirá Hegel. O sea, la filosofía de la religión tiene que estudiar las maneras en las que el hombre se va aproximando a Dios. ¿Y ese Dios dónde se realiza? Pues en el Estado prusiano, que es el mejor de los mundos posibles. Es el Estado donde hablan los filósofos, ¿no? Como decía Heidegger, solo se puede pensar en alemán. Y como decía Nietzsche, pues detrás del idealismo alemán está la teología protestante camuflada. Y de hecho, pues en el imperativo categórico, como decía Schopenhauer, ahí se pueden justificar las mayores barbaridades. Alguien, en virtud de su buena voluntad, independientemente de los contenidos, pues puede querer, en virtud de su buena voluntad, de sus ansias infinitas de paz, que diríamos hoy día, pues puede querer acabar con las guerras. Una forma rápida, pues pensaría él, sería acabar con todos los dirigentes mundiales, que son malvados. Entonces, claro, de una buena voluntad pues se sigue una obra horrenda, una obra que puede ser un crimen horrendo. Y en el fondo, como dice Onfray, curiosamente él habla del un libro suyo muy reciente sobre Adolf Eichmann, el de la solución final de los judíos. Dice que cuando le fueron a juzgar en Israel, Eichmann estaba en Jerusalén y le preguntaron, ¿y por qué mató usted a toda esa gente de esa manera tan horrible? Dice él, pues fue por el deber, o sea, era por el imperativo categórico. Del idealismo alemán pues se llegó al nazismo, realmente. Y ahora ya como tentativa mía, por último, una cuestión que tiene que ver pues a mi juicio, tiene que ver con las variantes de ateísmo y con el Dios de las religiones terciarias, que es el problema de la felicidad. Es decir, el mito de la felicidad, como señala Gustavo Bueno en uno de sus libros de hace varios años, donde se ve pues, la relación íntima pues, que hay entre la felicidad tal como se ha concebido a lo largo de la historia de la filosofía y Dios. Es decir, que siempre aparece Dios pues, como el destino del hombre. Curiosamente, Gustavo Bueno señala que al principio de su libro, citando a Julián Marías, que la mayoría de la gente pues, no se plantea distintos tipos de felicidad. Dice que la felicidad en los clásicos griegos pues, la llaman macariotes, pero en el fondo pues, es lo mismo que la beatitud cristiana y en el fondo pues, sería lo mismo que el goce o el carpe diem contemporáneo o el gaudeamus igitur, ¿no? Disfrutemos ahora que podemos, que dice el himno universitario por excelencia, de los Erasmus además, ¿no? Y entonces, claro, Adler parece que dice lo mismo, que la vida feliz está siempre detrás ahí. Da igual la distinción. Y en el fondo no. En el fondo, la idea de felicidad que se tenga depende de la idea de Dios que se tenga, o de la negación de esa idea de Dios, precisamente. Y entonces ya pienso yo que las ideas de felicidad se corresponden precisamente con las variantes de Dios y de ateísmo en el fondo. O sea, el negar a Dios no significa nada. Somos ateos precisamente gracias a Dios. Entonces, efectivamente, la principal teoría de la felicidad que expone Gustavo Bueno, que es la de Aristóteles, donde el acto puro está a una distancia infinita del hombre y solo el acto puro es feliz, solo los dioses, que cita Hesíodo y Homero, los bienaventurados son felices. ¿Por qué? Pues porque ya no están en este mundo. Es decir, ya no dependen de las contingencias de este mundo, sus trayectorias ya se han cerrado. El ejemplo que ponía Aristóteles con Solón, hablando con ¿quién era? Creso, ¿no?
Creso, precisamente, que le explicaba que los felices eran los héroes, los que habían sido mortales y habían muerto en Salamina, ¿no? Que eran felices porque ya habían cerrado su trayectoria, ya eran eternos. Entonces la riqueza no da la felicidad porque un día la puedes tener y al día siguiente ya no. Y luego pues Creso pues, le dijo que efectivamente tenía razón porque él había sido rey de Persia y luego lo había perdido todo. Entonces la felicidad no era algo que estuviera al alcance del hombre, porque no hay relación de amistad con el acto puro. El acto puro está en una situación que es inconmensurable con la vida del hombre. Claro, todo eso cambia en el momento en el que Dios se hace hombre. Entonces el cristiano, el Hijo de Dios, pues tiene que ser feliz ya, por definición. Tiene que vivir la beatitud ya, porque directamente él va a acabar en el cielo. Si sigue la vida buena, la vida feliz, ¿no? La vida del cristiano es la vida feliz, que es la que luego lleva a Dios. Y como dice Santo Tomás, no habrá mayor felicidad para el hombre que se ha salvado que contemplar desde el cielo a los que se queman en el infierno. Y después, digamos, como último jalón de estas grandes ideas de la felicidad, grandes teorías de la felicidad, está precisamente la felicidad del idealismo alemán, que es la variante protestante, por así decir, que es la idea de felicidad de Fichte, el destino del sabio. Siempre el destino del sabio es ser feliz y tiene el conocimiento absoluto, pero claro, nunca llega, porque si llegase ya no sería absoluto. Es el ideal regulativo kantiano otra vez saliendo ahí. Entonces, ¿qué es la felicidad para el hombre? Pues vivir en el estado prusiano otra vez. Y vivir en el pueblo elegido por Dios, ni más ni menos. Otra vez pues nos salen unos horizontes que son políticamente incorrectos, de los que no se quiere hablar, pero que están ahí en el fondo. Luego tenemos también pues, la felicidad canalla, que surge de negar a Dios. Es decir, como Dios no existe, todo está permitido, gocemos de todos los placeres mundanos hasta agotarnos, hasta morirnos como la Metrí, que se murió de una indigestión, porque decía que los placeres de este mundo, la existencia de Dios no pinta nada. Era un epicureísmo, pero mal entendido, porque el Epicuro precisamente quería modular los placeres. La Metrí decía que los placeres había que disfrutarlos sin medida. ¿Qué es eso? La vida feliz tal como se entiende hoy en el mercado pletórico, de disfrutar pues, de las drogas, del sexo, del alcohol, de todo lo que nos ofrece esta sociedad de mercado, de infinitos bienes repartidos de manera desigual. Todas estas variantes de la felicidad, pienso yo, esto es lo que yo considero, se corresponden con distintas variantes de ateísmo. Y con distintas variantes de teísmo, efectivamente. Claro, el que es ateo existencial, que dice, ¿existe Dios? Todavía no, pues es la felicidad de Fichte, del estado prusiano, el ideal del sabio. O como diría Husserl, pues el problema de la crisis de las ciencias europeas también, que es lo de Fichte en el fondo, que no da muchos más pasos allá. La vida, o sea, el ateísmo, precisamente el ateísmo esencial, total, el que niega la existencia de Dios por la esencia contradictoria que tiene detrás, pues no niega que hay una serie de fenómenos que se les llama felicidad. Ahora bien, que eso sea la felicidad, el destino del hombre, eso es algo muy discutible. De entrada, pues habría que negarlo. No hay destino del hombre en global, ni tampoco hay por qué llamarlo felicidad. Los que niegan a Dios en el sentido del ateísmo privativo, pues caen en la felicidad canalla. Y ahí tenemos el mejor ejemplo, es el de la Federación Internacional de Ateos. El primer congreso ateo de Toledo, que además se celebró en una iglesia desacralizada. Y tomaba pues, todas las formas del catolicismo, del teísmo que más conocemos en nuestro país, pues era ese ejemplo, como decía Tirana Guerrero en la crónica que hizo del Congreso. ¿No? Aquello era la hetería, o sea, hetería en el sentido pues, de Epicurio, de que era un grupo de gente pues, que creía haber encontrado la clave pues, para guiar su vida. La hetería felicitaria, es decir, creían que eso era el destino auténtico del hombre, de la felicidad canalla, así tituló su reseña.
y le ejemplificó con una secuencia de la película de Buñuel, Viridiana, en la que unos ricos están comiendo en un banquete, dejan las sobras, se van, y entonces, cuando se van los ricos, entran los pobres en la estancia y empiezan a comerse las sobras. Entonces, claro, son las sobras que han quedado, la cáscara vacía que ha quedado una vez que hemos sacado a Dios del horizonte. Una vez que nos ha quedado la herida, pues nos quedan las sobras. Entonces, pues eso es lo que tienen, eso es lo que son los ateos privativos. Como están negando a Dios todo el rato, pues les quedan las obras de la teología que mamaron de pequeños cuando estuvieron en el Opus Dei o cuando eran pues, seminaristas, cuando eran monaguillos. Y es eso, y si se ofenden, pues peor para ellos, porque lo que deberían de hacer es abandonar esas cosas tan vergonzosas, realmente. Y ya para terminar, pues solamente una referencia a propósito de la religión y de Dios. Claro, existe una idea positiva de religión y una idea positiva de Dios desde la perspectiva del materialismo filosófico. De religión evidentemente tiene que haberla. Tiene que haber algún referente positivo para no caer en la mera antropología cultural, en la sociología o ya directamente en el delirio psiquiátrico. O sea, tiene que haber algún referente positivo, que es el que se señala en el Animal Divino, con una vez que se introduce pues, la etología como primer referente, ¿no? La relación positiva en el Paleolítico superior pues, entre los seres humanos de ese momento de la prehistoria y los animales de los que se desconocen sus virtudes, precisamente son virtudes infinitas en el sentido de que son indeterminadas, de que el hombre no conoce esas virtudes, pero son seres con los que cabe establecer relaciones simétricas, como simétricas, transitivas, es decir, son seres dotados de voluntad y entendimiento. Como diría San Agustín, son seres que en lo que se parecen a nosotros, pues nos enardecen, pero en lo que se diferencia, pues no los aborrecemos. Entonces ahí sí hay una relación positiva, pues que es la que nos ha mostrado la etología en nuestros días. Y eso es lo que permite interpretar la sucesión de fases de la religión precisamente en las relaciones del hombre con los animales. Entonces de esa primera fase de la religión, de ese núcleo de la religiosidad, la religión primaria, pues se pasa a la domesticación de los animales. Entonces las relaciones positivas ya degeneran. Los animales que estaban en el suelo, en la tierra, pasan a la bóveda estrellada, ¿no? Las constelaciones, pues el delirio politeísta, en tanto que aparecen dioses antropomorfos, que son los que son señores y dominadores de los animales, y después ya la crítica a ese delirio religioso que es la religión terciaria. Y después ya la impiedad máxima, pues que es la posición de Gómez Pereira, de que los animales son máquinas. Y entonces, pues, tienen que ser máquinas además, porque si no, no podríamos justificar que estamos pinchando a los toros o cargando de peso excesivo a los burros, ¿no? Y ahí está lo de Peter Singer en el fondo, que Singer niega eso y todos los del proyecto Gran Simio, y quieren elevarlos pues a casi prácticamente a la condición de personas. Entonces la referencia positiva de la religión es esa. Realmente es que no hay otra. Y la referencia positiva de Dios, claro, Dios aquí en esta perspectiva pues no tiene que ver con la religión en principio. Es una idea muy posterior, es la idea de Aristóteles. Pero podríamos decir que si los atributos divinos que se consideran infinitos se reducen a atributos finitos, pues sí que habría una idea positiva de Dios. La cuestión es si cabría llamar Dios a esa idea positiva. Y digamos que aquí el autor no tiene nada más que decir y pasa la palabra pues al público. Muy bien, José Manuel. Espera un momento, el Tiene. micrófono. Si Tiene. Tiene micrófono. Ya Vale. Se lo hemos colocado.
no, felicitarle, que me ha gustado mucho su exposición, porque ha ido estableciendo contactos, relaciones y cosas muy, muy bonitas y nuevas, ¿no? Toda esta relación de la felicidad con las diferentes clases de ateísmo, la reinterpretación de la felicidad canalla, realmente, francamente, muy bien, muy bien, muy bien. Y luego, pues sí, claro, yo no había leído lo de Adler y me ha parecido más interesante de lo que yo pensaba, realmente, por parte de Adler, ¿no? Porque sobre todo se conoce a Spinoza y demás, ¿no? Sí, vamos, Claro. él lo conoce. Y lo curioso es que cite a Maimónides, Ya, aunque me parece que no lo relaciona directamente con Spinoza. ya. Pero Claro, cita Maimónides quizá, vamos, según le oía yo, quizá la inspiración de Adler puede haber sido la destrucción de la destrucción. Es decir, que como Maimónides más o menos viene a decir que Dios es absolutamente desconocido, ¿verdad?, en sus atributos, pues eso podría interpretarse al modo de Maimónides, como un... Ya. Bueno, y luego también es interesante que Adler parece que no lo ha citado, cuando habla de la infinitud de predicados de atributos de Spinoza, que usted se lo atribuye a, bueno, a Spinoza, claro. Bueno, sí, bueno. Pero es que la tesis así clásica escolástica es la de Escoto, más que Ockham. Ya. Es decir, que Escoto definía a Dios como la infinitud radical. Es decir, no es que tenga un atributo o dos, es que es la infinitud de todos los atributos. O sea, que ahí está Spinoza. Claro, Escoto es el maestro de Ockham, de algún modo, ¿no? En fin, a pesar de las diferencias. Luego otra cosa muy interesante es la idea de la racionalidad de Dios, que usted ha expuesto muy bien, y parece ser que siguiendo Adler o en función de Adler, en relación con los árboles porfirianos. ¿Esto también es de Adler? No, claro, es que Eso sí. Adler, cuando hablaba del Dios personal, decía, Sí. parece que hay una paradoja aquí. Ya, bien. Claro, dice el, No, se está muy bien toda esa dice exposición. el Boecio, pues dice Claro, que es claro. sustancia individual de naturaleza Ya, de acuerdo, racional. sí. Locke dice que es una sustancia pensante. Sí, Entonces bien. dice que Dios es persona en tanto que es autosubsistente, Eso es, que sí. es la causa sui de Spinoza, De en el acuerdo, fondo. sí. Y entonces yo lo que hice, digamos, fue explicar pues de dónde viene esto. Sí, muy Aunque bien. Adler Pues no, muy bien Adler no lo explicado, dice, muy bien, digamos muy que bien. él pone, o sea, salta diciéndolo de que es un ser autosubsistente y Sí, sigue de hacia acuerdo. adelante. Y usted ha cogido algo de Porfirio que había visto, pues lo que está ahí es que a saber que, desde el punto de vista extensional, diríamos, es decir, que lo racional no es una diferencia específica, sino genérica de los animales. Sin embargo, yo creo que hay otra serie de fuentes que yo las citaba en el comentario que tuve que hacer al discurso del Papa, al famoso discurso de Ratisbona, ¿no? Sí, Dios salve la razón. Dios salva la razón, eso es. Y claro, yo allí como el Papa está hablando siempre de la razón, de Dios y la razón, yo argumentaba a Domine, pues citando a escolásticos. Y citaba a Santo Tomás, claro, a Cayetano y a Juan de Santo Tomás, me parece. En donde tanto Santo Tomás como Cayetano como Juan de Santo Tomás, y citaba ahí los textos, pues demuestran que Dios no es racional. Es decir, que Dios no puede ser racional, pero no porque sea específico, porque no es porque no sea la racionalidad sea la diferencia específica del hombre, lo genérico, lo del árbol de Porfirio, sino porque la racionalidad, al margen de que sea o no compartida por los animales, o sea, específica del hombre, porque la racionalidad significa sucesión temporal, es decir, la composición y descomposición. Y por consiguiente, composición y disposición, no ya en el sentido de Bacon, de separar y juntar, sino en el sentido escolástico, de composición y descomposición. Y entonces, esa composición y descomposición no puede hacerla Dios. Y esto es la tesis de Santo Tomás y de Cayetano y demás. Yo no sé lo que diría el Papa cuando la leyó, desde luego no encajaba absolutamente con su argumentación, ¿verdad? En donde estaba insistiendo una y otra vez en la racionalidad de Dios, porque realmente no es racional. Dios tiene un conocimiento intuitivo, diríamos, es decir, no, porque la razón de Aristóteles, el silogismo, es un conocimiento mediato, es decir, cuando se establece una relación entre dos términos es a través de un tercero. Por tanto, la relación no se percibe inmediatamente, en cuyo caso sería un conocimiento analítico, ¿verdad?, que viene a ser los grados de Spinoza del conocimiento. Sí. Entonces, lo que Aristóteles dice es que la razón consiste
en cuando vemos que algo no se ve su conexión inmediata, hay que recurrir a un término medio y entonces se razona esto. Claro, Dios no necesita términos medios, por consiguiente Dios ve todo inmediato, entonces no tiene razón, tiene una super razón, si se quiere, pero razón no. Sí, es lo que yo decía de que, bueno, es lo de los ángeles y Dios, claro, como no son corpóreos, Sí, pues por eso, sí, inmediatamente claro, son intuitivos, sí, es la intuición, sí. claro. Pero claro, pero esto quiere decir que la cuestión de la racionalidad no solamente está en función del carácter porfiriano, que sea específico o genérico, sino de la propia idea de racionalidad, cualquiera que sea sus situaciones, ¿no? No, nada, simplemente bueno. Hay muchos más comentarios que poder, pero no quiero yo invertir más tiempo. Sí. Y esto, que su exposición ha sido tan rica, que está sugiriendo comentarios continuamente, ¿verdad? Además de... Sí. Entonces, como nos ha llevado a las pruebas de la existencia de Dios, claro, yo lo quería preguntar, no hay ningún indicio de una posibilidad de ateísmo esencial en Adler, ¿eso no lo has encontrado? No hay ni una sola referencia. Al ser teísta, pues da por sentado que no cabe el ateísmo esencial, ¿no? Bueno, yo creo que no, él tampoco toma una perspectiva, digamos, de atacar directamente al ateísmo, ¿no? Él plantea una serie de perspectivas, lo cual está muy bien, es el método escolástico, y luego pues él mete al final, pues, claro, él es teísta, entonces él tiene que reconocer, claro, que está Dios ahí y el problema de conocer sus infinitos atributos, dice, y la infinitud de esos atributos. O sea, pero más bien arremete contra los ateísmos. Sí, ateo es el que niega a Dios, existenciales o las pruebas de la existencia de Dios. Sí, o contra el ateísmo canalla, por así decirlo. Bueno, yo quería hacer un pequeño apunte, puesto que lo has citado ahí, a San Anselmo y a Santo Tomás de Aquino, y has mencionado a un monje, Gaunilo o Gaunilón, según ciertas tradiciones, que precisamente es el que objeta a San Anselmo, o sea que ya tenemos en el proslogium de San Anselmo, que empieza con unas oraciones preciosas, vamos, yo no sé si te acordarás tú de unas jaculatorias preciosísimas, ¿no? Y luego ya nos lleva al argumento, Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, entonces el insensato. Y sale un monje, que es precisamente, Gaunilo o Gaunilón, que pertenece a un monasterio de Normandía, en una época en cuyo contexto pues es precisamente la lucha entre los monasterios, porque está en plena efervescencia pues la reforma del Císter, entonces pues hay conflictos enormes, y probablemente hubiera un conflicto entre el monasterio de Bec y este monasterio en el cual estaba Gaunilo o Gaunilón. Bueno, pues San Anselmo tiene un argumento finísimo, precisamente para contrarrestar porque dice que su argumento es retórico, porque él no es insensato, que él habla en nombre de los insensatos, y dice, pero usted es un retórico, pero qué insensato, si usted es monje, usted cree en Dios, no es insensato, ¿eh? Y entonces, claro, le deshace completamente su argumento, porque San Anselmo está diciendo que es insensato el que no cree en Dios, y Santo Tomás de Aquino se da de tal manera cuenta que cambia la palabra, y llama al insensato, le llama necio, quiere decir... Que no sabe, claro. Claro, que no sabe. Sí. Ya, claro. Eso es, que no sabe porque no recurre a la ciencia humana, sencillamente se conforma con la revelación, ¿no? Claro, Santo Tomás ahí es muy agudo y dice, claro, como Deus Caritas nos revela los límites de procesos infinitos, pero a nosotros, pobres de nosotros, que no tenemos capacidad para hacer todo el recorrido, nos tenemos que conformar con el límite de esos procesos infinitos. Ahora bien, la ciencia humana nos permite, claro, Aristóteles nos permite, a partir de los móviles, a partir de los grados de perfección sensu constat, ¿verdad?, podemos llegar a Dios, y entonces el que no cree en Dios es un necio porque no usa la ciencia humana, con lo cual el insensato y el necio quedan completamente desautorizados en la Edad Media, claro. No, pues es muy interesante esa... Es también muy interesante, creo, y del gnosticismo, que hablaba José Manuel también, que en relación con Dios y la religión, ¿no? Una definición que da Mascheler de Retorno del Hombre sobre una definición de gnosticismo y de filosofía de la religión, que es esta. Dice, a Dios solamente puede conocerse a través de la religión.
Esa es la idea general de filosofía de religión. Es decir, la palabra Dios, si no hubiera religión, no tendría sentido. Sería otra cosa diferente. Y claro, este es el fundamento, en principio, de la conexión entre los argumentos de la teología natural, que no llevaría a nadie de Dios, sino una idea distinta de Dios. En una palabra, si el Dios de Aristóteles, si el primer motor de Aristóteles no se conecta con la religión, no se le llama Dios. Es una especie de supergalaxia que está ahí, pero no es Dios. Es decir, únicamente al conectarlo con la religión, entonces empieza a poderse decir Dios al acto puro, que si no, no sería Dios. Y el acto puro y la religión supone ya la referencia a religiones positivas. Es decir, que es una cuestión realmente muy trillada y muy trabajada y que expresa, yo creo, relaciones realmente internas, ¿no? Que no son gratuitas. Bueno, pues nada, le damos la palabra, le damos la palabra a él, a Bastián, y yo creo que ya sería la última, porque si no, no nos da tiempo a llegar a la Nueva España. Sí. Un tema interesante que me gustaría que se pudieran comentar sobre la religión natural o la teología natural en Aristóteles, en relación con el derecho natural y que podría tener concepción de esa influencia que tuvo, por ejemplo, después en Comte del positivismo, de la teología positiva y el derecho positivo, ¿no? Y todo esto en relación con Dios, con las diferentes interpretaciones que se hicieron de Aristóteles en la Edad Media, por ejemplo, con la escolástica, en cuanto al poder político y la transmisión del poder a través de Dios y todo eso, y cómo ese cambio después de Dios por el pueblo, ¿no? Por lo que dice usted a veces que cambia la idea de Dios por la idea del pueblo, ¿no? Un poco, entonces sería interesante que comentaran esa evolución del derecho natural en Aristóteles. Sí, lo que pasa es que ahora es imposible. Claro, si se pudiera dar un comentario general. Únicamente se me ocurre decir de momento, de momento me parece que la idea de derecho natural que se puede buscar en Aristóteles, en todo caso natural ahí tiene otro sentido, porque Aristóteles en este caso pues funcionaba como, diríamos, un biólogo, un médico. Y entonces cada especie tendría su propia naturaleza y sus propias leyes y costumbres. Entonces habría una naturaleza humana, una naturaleza, pues qué sé yo, canina o lo que fuera, ¿no? Y cada una tendría sus propias formas de conducta que serían naturales. Luego, ¿cuál es el criterio natural? Pues sería lo que está de acuerdo con la especie, etcétera. Entonces, que por ejemplo el derecho natural, en el caso, suponiendo que Aristóteles hubiera tenido esa idea, derecho natural serían aquellas normas consolidadas por las leyes, aquellas leyes que hacen posible la vida humana sobre la tierra y de sus sucesores. Eso sería derecho natural. De hecho, los clásicos que hablan del derecho natural también hablan de derecho natural en los animales. Claro, que sí. Es la conservación de la especie, Claro. la familia. Eso es la naturaleza de Aristóteles. Pero realmente lo del derecho natural es, en el fondo, pues la tradición romana que luego pasa al cristianismo. Claro. Cuando Vittoria habla del derecho natural, por ejemplo, pues habla de la sociedad natural humana, pues en el fondo es la Iglesia. Y son las normas cristianas. Lo más distingue las dos cosas, ¿no? Porque esto es Ya. la polémica con San Agustín, es decir, de si el pecado original quebrantó la naturaleza humana y la destruyó, o simplemente la alteró, la enfermó, ¿verdad? Sí. Pero la naturaleza tenía, es decir, que precisamente yo creo que Santo Tomás, a mí siempre me ha parecido una gran distinción suya, la distinción entre la religión natural, que es una idea estoica, una idea que procede de los estoicos, sobre todo, no de Aristóteles, de una idea estoica, es decir, que aparece en muchos escritores estoicos, Plutarco, por ejemplo, otros muchos, y en general, Crisipo, Cleantes, etc., que es el principio del consensus omnium. Es decir, todos los hombres, aquello que es común a todos los hombres, aquello tiene un fundamento. Es la idea estoica fundamental. Aquello que todos los hombres tienen, pues esto es lo natural en ellos. Es decir, o de los animales, aquello en que toda una especie coincide, eso es natural a la especie. Es decir, si todas las aves vuelan, pues el volar, el tener alas, es ese sentido, ¿no? Y no tiene más alcance ni menos la conducta de las leyes humanas. De aquello que todos los hombres conocen, pues por ejemplo, como podrían ser, según los estoicos, pues la familia, pues por ejemplo la iglesia, aquello de Plutarco que dice tantas veces, podréis ir a todas las partes de la tierra, pero jamás veréis en una aldea que no haya una iglesia, un templo, ¿verdad? La creencia de los dioses es universal,
o bien pues esto, las normas de derecho natural, las leyes del derecho de gentes, que también serían naturales, que todos los hombres, en cualquier sitio donde fueras humano, pues te darían de beber o de comer. Bueno, eso es un supuesto, ¿verdad? Porque es cosa de decir, eso son hipótesis, pero vamos, era la definición que daban. Y esta es la que coge Santo Tomás, realmente. Y por tanto, defiende que, aunque Dios no existiera, para ligar con lo de Dostoyevsky, pues no todo estaría permitido, porque hay unas normas de derecho natural que no dependen de Dios en absoluto, y que es la base de la teoría del cierre, en el fondo. En el fondo, la teoría del cierre categorial, ya que salió aquí, bueno, termino, está vinculada directamente a eso. Es decir, que la verdad de una ciencia no hay que subordinarla a la ciencia unificada. Es decir, que la verdad está haciéndose, que hasta que no se lleve la teoría unificada no encontramos ninguna verdad, no. La verdad del teorema de Pitágoras está en el teorema de Pitágoras y no hace falta ir más adelante, está allí misma. Y por tanto está desconectada de otras verdades, en principio, no tiene por qué estar conectada. Y por tanto, si no existiera Dios, todo estaría permitido, ¿no? No está permitido hacer un círculo cuadrado, no puedes, ¿verdad? Que Dios existiera. Es decir, Dios no puede hacer círculos cuadrados, es totalmente imposible. Muy bien, pues nada. Bueno. Hasta el próximo lunes.